Bien, gracias. ¿Me indican, por favor, si pasa diapositivas o se queda en la primera? Sí pasa. Sí, ok, gracias. Bueno, pues nuevamente buenas tardes. Yo soy Lisette Ávila Jaimes, docente en formación de la Escuela Normal Superior del Estado de México y estudio la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. A continuación, les voy a presentar el avance de mi tesis que lleva por título Una mirada semiótica para la interpretación de textos literarios con estudiantes de segundo grado de secundaria. Bueno, pero ¿cómo surge este problema? Bueno, recordemos que la interpretación de textos literarios es una vertiente del área de español que se ha considerado muy poco. ¿Por qué? Porque los maestros de español, por lo general, dan por entendido que los estudiantes comprenden la idea de un texto. La comprensión de textos, por lo general, se da en textos expositivos, argumentativos, informativos. Pero, ¿qué pasa cuando un alumno se presenta a un texto literario? ¿Será el mismo tratamiento que una comprensión textual? Bueno, pues aquí comenzamos que son un tipo de lenguaje diferente. Los textos expositivos y argumentativos que por lo general abarcan eso, los textos académicos presentan un registro lingüístico formal, estructurado y literal, pero los textos literarios no emplean el lenguaje figurado. Entonces, bueno, hay que vislumbrar más allá de la comprensión. Vamos a tomar en cuenta una serie de aspectos connotativos del signo lingüístico propios de la semiótica de Peirce que retoma de Saussure, logrando de esta manera una correcta interpretación. Ay, no pasa la siguiente. Permítanme que esto ya se trabó. Muy bien. Mientras les cuento rapidísimo, en la enseñanza del español se trabaja por prácticas sociales del lenguaje, que son 15. Esas 15 no cambian, son 15 prácticas sociales del lenguaje desde la educación primaria, desde primero de primaria hasta tercero de secundaria. Entonces, ¿por qué los estudiantes en segundo grado de secundaria siguen sin saber cómo interpretar estos textos literarios? Pues bueno, porque se adolece de un enfoque lingüístico regido por una corriente teórica, en este caso yo propongo la semiótica, para que puedan tener una buena interpretación textual. Y en el capítulo 1 yo hablo de las bases fundamentales de la investigación. México es un país que pertenece internacionalmente a organismos que también rigen sus políticas internas, como la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial, la OCDE con la prueba PISA, y organismos nacionales como Mejoredu, actualmente, antes era el INEE, con la prueba Planea. Su última aplicación fue en 2018-2019, después vino la pandemia y ya no se pudo realizar presencialmente, ni tampoco de forma virtual. En los organismos estatales tenemos al CISAT, el Sistema de Alerta Temprana, que identifica las barreras de aprendizaje y participación. Finalmente hice ya el instrumento diagnóstico de mi grupo, y pues bueno, aquí yo les presento el análisis de los resultados que arrojaron estas instituciones al momento de aplicar estos instrumentos. De forma rapidísima, la ubicación geográfica de mi escuela secundaria de práctica es en la colonia San Mateo Xotitlán, en la capital del Estado de México, que es Toluca. Mi escuela secundaria de práctica ya fue afectada por el sismo del 2017, entonces no sé si se alcanza por aquí a ver en el puntero, esta parte de los salones ya están inhabitables, entonces entraron a clases presenciales después de la pandemia, un poquito después, unos meses después, haciendo unas aulas medio improvisadas por aquí. Entonces, el contexto de esta secundaria, para comprender yo mejor este contexto, tomé la comunidad, el contexto escolar y finalmente áulico. La comunidad es un contexto semiurbano, la mayor actividad económica pues es el comercio y en su mayoría son de religión católica. Esto hace que en la escuela se hagan proyectos educativos y culturales situados en su contexto. Aquí vemos a los niños en un evento navideño, otro puede ser el Día de Muertos, y pues bueno, en el contexto áulico
estos 45 estudiantes de segundo grado tienen un canal de aprendizaje auditivo y kinestésico. Este dato yo lo tomé del Consejo Técnico Escolar. Bien, entonces yo diseñé mi instrumento diagnóstico con 15 preguntas. Cada una corresponde al aprendizaje esperado propio de cada una de las prácticas sociales del lenguaje. Y bueno, este es mi instrumento diagnóstico, aquí ya está, pero no lo pude aplicar presencialmente porque todavía seguían en clases virtuales. Entonces, pues aquí está. Lo puse en un documento de Google Forms. Bien, ahora, la interpretación de resultados de mi instrumento diagnóstico ya en mi grupo arrojó que tienen deficiencias en el ámbito de la literatura. La enseñanza del español se rige por 3 ámbitos: literatura, estudio y participación social. Entonces, ¿en qué práctica social del lenguaje tuvieron dificultades? Pues bueno, en la interpretación de textos literarios en cuanto al signo lingüístico, que es la palabra, y su significado literal. Entonces, se llegó a la conclusión de este diagnóstico que los estudiantes no alcanzan el nivel apreciativo y creativo del lenguaje ante la presencia de los textos literarios, porque hace falta un enfoque semiótico desde los programas de estudio de 2018 que permita a los estudiantes que comprendan y posteriormente puedan interpretar el lenguaje figurado de estos textos literarios. Las preguntas de la investigación corresponden al método de la investigación-acción en el antes, durante y después de una puesta en escena de una secuencia didáctica con enfoque semiótico. Entonces, el objetivo general es que mejoren los estudiantes la interpretación de textos literarios por medio del diseño de una secuencia didáctica con enfoque semiótico para que ellos puedan identificar el significado literal del lenguaje figurado. Los objetivos específicos corresponden a las preguntas de investigación antes, durante y después. Y bueno, mi supuesto es, si se pone en escena el diseño de una secuencia didáctica, obviamente con el enfoque semiótico, los estudiantes van a poder interpretar textos literarios propios del ámbito de literatura. La justificación, ¿por qué la semiótica y no la hermenéutica, por ejemplo, que también es una corriente de interpretación de textos? Porque la hermenéutica abarca el contexto, sí, claro, pero allí otra vez volvemos a lo mismo, se da por entendido que el estudiante ya sabe cómo interpretar estos textos. En cambio, la semiótica se va al punto medular. ¿Qué hace el estudiante con el signo lingüístico? ¿Cómo le interpreta? ¿Cómo le da un significado? Es algo que no se ha vislumbrado, es un problema el cual pues no ha habido mucha investigación al respecto. El capítulo 2 es el marco referencial, es decir, los fundamentos de la educación que en México nos rigen la enseñanza del español, con un enfoque didáctico, comunicativo, sociocultural. A ver, ya vamos a ver qué nos dice la nueva escuela mexicana, si siguen con ese mismo enfoque o si va a cambiar. Ahora, el marco teórico, yo aquí tomo los niveles de comprensión lectora, el literal, el inferencial y el crítico, que conocemos, es para la comprensión de textos, pero la interpretación que va más allá es el apreciativo y el creativo que nos propone Isabel Solé, y el modelo triádico de Peirce que retoma de Saussure, que ya les había dicho, el signo, el objeto y el intérprete, que es el estudiante. Los signos de puntuación y los recursos prosódicos para que le den significado al lenguaje figurado. Ahora sí, el marco metodológico. Yo hice una secuencia didáctica regida por Tobón y por Brusov. De Tobón retomé los saberes esenciales y los niveles de evaluación que aquí podemos ver del lado superior derecho, y la metodología de investigación-acción de Antonio Latorre con un enfoque cualitativo. Bueno, esta es la puesta en escena. Mi secuencia didáctica tiene cinco sesiones. Primero, el conflicto cognitivo, que es la situación adidáctica que dice Saussure. Aquí ya está, y el encuadre. Después, ¿qué pasó? Los conceptos básicos de la práctica, los tipos de lenguaje y las figuras literarias. Aquí los estudiantes pues comprendieron qué es el lenguaje literal y figurado, vimos cada una de las figuras literarias, etcétera. Obviamente siempre hubo un acompañamiento, ya después ellos podían hacerlo solos. Los signos de puntuación y los recursos prosódicos también los vimos y vimos su importancia al momento de interpretar un texto literario. Después vimos el significado literal de las figuras literarias y darle sentido con estos recursos que ya habíamos aprendido anteriormente, que son los signos de puntuación y los recursos prosódicos. Y entonces ellos pudieron hacerlo solos. Primero lo hicimos en conjunto y ya después ellos, con la canción que eligieron, lo hicieron. Después, pues aquí ya les dije cuál era su producto final.
en este caso el instrumento evaluativo de salida, que fue un proyecto escrito. Aquí ya están algunas carátulas. Después ellos interpretaron este texto por medio de la semiótica, comprendieron este texto literario, le dieron un significado a cada expresión lingüística y ahora sí pudieron hacer su análisis interpretativo por medio de un escrito. Y bueno, aquí está un análisis interpretativo escrito de un estudiante que me pareció bastante llamativo. Ya no me da tiempo de leerlo, entonces pues pasemos a la siguiente. Esta es la secuencia didáctica que yo diseñé para aplicarlo. Y bueno, estas son mis referencias. Y pues muchas gracias por escucharme. Bien, buenas tardes, gracias. Vamos a dar paso a nuestro segundo participante, que viene de la Escuela Normal de Atlacomulco, a nombre de Selena Magdaleno Colín. ¿Sí está? Sí, buenas tardes. Ya voy a empezar a compartir. ¿Ya se alcanza? ¿Ya se visualiza? No, todavía no. ¿No? No. ¿Ahora sí? Ya. Ok. Bueno, mi nombre es Selena Magdaleno Colín y soy estudiante de la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz. Mi documento de titulación pues es una tesis y bueno, soy de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria. Mi tesis lleva por nombre Affective Strategies to Provide Feedback to Inspire Students Learning. No quiere cambiar otra vez. Creo que me pasó lo de mi compañera que no quiere dar seguimiento a la... No sé si el staff nos pueda apoyar en esa parte. ¿Me puedes mandar por el chat tu número telefónico y que prosiga y después pasas? Ok, sí, muchas gracias. Sí, Se por lo voy a favor, enviar. yo presento. Sí. Continuamos, doctor. Ok, entonces en lo que se arregla este detalle, damos paso a nuestro siguiente participante, que es del estado de Morelos. del estado de Morelos, por favor. Ishigo Karen Rendón Sandoval. ¿Sí está? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Voy a Buenas iniciar a tardes, compartir. adelante. Voy a revisar si pasa de diapositiva antes de iniciar. ¿Me podrían decir si se ve la siguiente? Sí. De acuerdo. Gracias. Buenas tardes, soy la estudiante Ishigo Karen Rendón Sandoval de la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla del estado de Morelos. Mi participación en este coloquio virtual sobre el trayecto de investigación, retos y oportunidades
será referente al tema de investigación, el juego como estrategia didáctica para la construcción del aprendizaje significativo en la educación primaria. En este caso hablaré acerca de los retos y oportunidades que he enfrentado hasta el momento, al momento de desarrollar mi investigación. El primero y el más grande reto que he enfrentado hasta el momento se presentó en quinto semestre. En la malla curricular 2018 de la licenciatura en educación primaria, específicamente en el quinto semestre, como ya lo mencioné, se encuentra el curso de herramientas básicas para la investigación educativa, en donde se tenía como producto final el desarrollo de un proyecto de investigación. En un primer momento, la titular de este curso nos solicitó seleccionar la modalidad de titulación de nuestra preferencia y una propuesta de tema para el mismo. Se eligió la modalidad de la tesis con el tema el uso de juego en la adquisición del aprendizaje significativo en la educación primaria. Al momento de presentar este tema a la titular de este curso, me mencionó que debía delimitarlo en alguna de las asignaturas que se abordan en la educación primaria, por lo que lo hice en las ciencias naturales, ya que es una de las asignaturas de mayor interés personal. Para poder realizar nuestro protocolo de investigación, nos dio la siguiente guía. Primero tuvimos que seleccionar palabras claves, las cuales eran juego, aprendizaje significativo y ciencias naturales. Se nos guió hacia una búsqueda en el COMIE para encontrar cómo se ha estudiado el tema en un periodo determinado del año 2012 a la actualidad. Sin embargo, toda la información referente a este tema fue muy diversa y no tenía relación con mi tema seleccionado, puesto que el mío está orientado hacia la enseñanza por medio del juego para adquirir aprendizajes significativos. Y la información que encontraba en el COMIE estaba orientada hacia la formación de los docentes en las ciencias naturales y nada tenía que ver en relación con el juego y el aprendizaje significativo. Por lo que el desarrollo de este protocolo de investigación en ese semestre no lo pude realizar de la mejor manera. En este momento estuve a punto de replantear mi tema o incluso cambiarlo porque consideré que no podía trascender para poder realizar esta investigación. Sin embargo, en sexto semestre se realiza la asignación de asesores para iniciar con el proyecto de titulación. En este momento planteo mi tema, mi idea a mi asesora asignada. Realizamos una búsqueda y dimos cuenta que sí existía bastante fundamento teórico para poder llevar a cabo esta investigación. El segundo problema que se presentó, el segundo reto enfrentado, fue la redacción de los objetivos de investigación para mi proyecto de titulación, puesto que los estaba redactando orientándolos hacia un método de investigación-acción. Sin embargo, el método por el cual yo realizaré mi proyecto de titulación es el método etnográfico, por lo cual tuve que orientar la redacción de estos objetivos de investigación hacia ese método. Por otra parte, otro de los retos enfrentados hasta el momento ha sido el acervo bibliográfico de la institución a la que pertenezco. Desafortunadamente no se encuentra actualizado, a pesar de la constante gestión que se hace por parte de los directivos año con año para que éste sea actualizado. Esto afecta de manera en que mi marco teórico no disponga con autores con investigaciones recientes y actualizadas. Sin embargo, para poder tener información de cómo se ha estudiado el tema elegido, en la actualidad he adquirido por cuenta propia material bibliográfico físico y digital, con el cual pues he recuperado algunos autores e investigaciones actualizadas acerca del tema que he elegido, que es el juego, para producir aprendizajes significativos. Por último, mientras estaba en la redacción de mi marco teórico, enfrenté otro reto que fueron los términos que utilizaba para realizar mi búsqueda, puesto que utilizaba algunos orientados de distinta manera y no adquiría la información que yo buscaba en ese momento
de acuerdo a los subtemas que se han incluido en el marco teórico, por lo que tuve que hacer un replanteamiento de los mismos para que al momento de realizar la búsqueda de la información, estos me arrojaran lo que pues yo estaba buscando y lo que necesitaba en ese momento para fundamentar pues mi proyecto de titulación. En cuanto a las oportunidades que he enfrentado en el desarrollo de mi investigación, pues ha sido que he encontrado bastantes autores que sustentan mi idea sobre que el juego en efectivo es productor de aprendizaje por naturaleza, es decir, juego y aprendizaje están relacionados desde un primer momento. Algunos de los autores que me han ayudado a sustentar esta idea son Rosario Ortega con su obra Jugar y Aprender, Gerardo Martínez Criado con el libro El juego y el desarrollo infantil, también el autor Óscar Zapata con su obra Aprender jugando en la escuela primaria. Este último autor ha sido una base muy fuerte en el desarrollo de mi investigación, puesto que en su obra nos expone claramente esa relación tan estrecha que existe entre el juego y el aprendizaje, asimismo como un potenciador para el desarrollo cognitivo de nuestros niños. Por otra parte, he podido identificar cómo es el proceso por medio del cual el juego nos lleva al aprendizaje. En un inicio tenía la idea acerca de que el juego obviamente nos produce algún aprendizaje, sin embargo no tenía conocimiento del proceso, es decir, los pasos uno a uno sobre cómo el juego produce aprendizaje en nuestros estudiantes. Entonces, de esta manera, a través de la investigación realizada con el tiempo para poder realizar el marco teórico, he podido identificar este proceso. De igual manera, como les mencionaba, he podido rescatar cómo es que el juego potencia en gran medida el desarrollo cognitivo de los estudiantes, por lo que los docentes y nosotros como futuros docentes, pues deberíamos de aprovechar esta herramienta al máximo. Por otra parte, también he conocido aquellos factores que favorecen a la adquisición del aprendizaje en los educandos. Esto lo he podido analizar a mayor profundidad al tener una relación de la teoría con la práctica. En una ocasión, mientras estaba realizando mis prácticas profesionales, se estaba impartiendo el tema de reparto, utilizando material de monedas y billetes para que los niños resolvieran unas situaciones. En ese momento, una de mis estudiantes se acerca y me dice, maestra, ¿se da cuenta que estamos jugando, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo? Entonces, esta experiencia fue un detonante y un sustento mayor para poder afirmar que el juego es aprendizaje totalmente y que los niños lo disfrutan y lo adquieren de mejor manera. Ha favorecido a sustentar con mayor fundamentación al considerar que el juego debe ser incluido como una estrategia para poder producir aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Por otra parte, he podido relacionar, como les mencionaba, la información obtenida para el marco teórico con mis prácticas profesionales, pues escenarios que he estudiado desde la teoría los he podido observar en los espacios en los que actualmente me encuentro realizando mis prácticas profesionales. Por último, todo ello me ha ayudado a colaborar a que en mi labor docente incluya más y mejores estrategias lúdicas, gracias a que la investigación que he realizado me ha contribuido para poder mejorar en la aplicación de las mismas estrategias y obtener resultados en beneficio del aprendizaje de mis estudiantes. Muchas gracias. Bien, agradecemos mucho la presentación y vamos a dar paso nuevamente a la señorita Selene, por favor. Magdaleno Colín. Sí, ya estoy lista.
Bueno, como lo había dicho en un principio hace ratito, yo soy estudiante de la Escuela Normal de Tlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz. Estudio la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria y mi tesis lleva por título Effective Strategies to Provide Feedback to Inspire Students Learning. La siguiente, por favor. Bueno, antes de comenzar a explicarles sobre el avance de mi tesis, les voy a explicar rápidamente cómo es que fue el proceso de la selección de modalidad de titulación y el proceso de la asignación de asesor. Bueno, para la selección de modalidad tuvimos una reunión, lo que fueron los 4 grupos de la licenciatura, los 2 grupos de inglés, el grupo de español y el grupo de historia, es decir, la generación. Para eso, los docentes nos expusieron las características de cada una de las modalidades y eso, gracias a la visualización de algunos videos, presentaciones y documentos que nos servían como orientación para nosotros hacer una buena elección de la modalidad. Ya cuando fue la asignación del asesor, pues de nuevo tuvimos una reunión general. La asignación de asesores del documento de titulación se llevó a cabo de la siguiente manera. Colocaron de 3 a 4 estudiantes por cada maestro. Y fue ese día fue cuando tuvimos la primera reunión de asesores y asesorados. La siguiente, por favor. Ok, bueno, lo primero que trabajamos, el primer paso que dimos con nuestro asesor fue acerca de la indagación y la exposición del planteamiento de nuestro problema. Esta fue como la tarea número 1 que nos puso nuestro asesor. Es decir, esto ya era el acercamiento al diseño y a la construcción de nuestra tesis. Para eso, nuestro asesor nos pidió que hiciéramos análisis en las prácticas profesionales previas a. Es decir, que el asesor nos indicó que nosotros teníamos que hacer un análisis de por ejemplo, en primer semestre que fuimos a las prácticas de observación, que de ahí nosotros seleccionáramos algún problema que hemos encontrado en común en las escuelas y el cual también tiene que ser de nuestro interés. Fue el análisis general del contexto y sus posibles alternativas de solución a ese problema. La siguiente, por favor. Ahora sí, ya una vez que tuvimos el planteamiento del problema, ahora sí ya fue la construcción del tema del documento recepcional de acuerdo al planteamiento del problema. Es decir, ya habíamos detectado cuál era nuestro problema, pero ahora teníamos que decidir qué estrategias o con qué elementos íbamos a erradicar ese problema. Aquí ya era la identificación de las variables dependientes e independientes, es decir, de los recursos que se utilizarían para dar solución al problema. ¿Y cuáles eran las posibles estrategias innovadoras para la solución del problema? Aquí nuestro asesor también nos pidió que hiciéramos una discusión sobre las ventajas y desventajas de las estrategias propuestas. Porque, por ejemplo, si nosotros queríamos implementar lo que ahorita está como que muy usado, que es el uso de las tecnologías y todo eso, nosotros tendríamos que analizar antes cuáles eran las ventajas y desventajas del uso de la tecnología de acuerdo a nuestro contexto. De aquí ya salió mi título, que fue Effective Strategies to Provide Feedback to Inspire Students Learning. ¿Y cuál fue el planteamiento de mi problema? Bueno, yo de acuerdo a mis prácticas, a mí lo que me llamó siempre la atención fue la retroalimentación. ¿Y por qué? Bueno, yo me daba cuenta que muchos maestros no hacemos una retroalimentación a tiempo, sino ya al final de, por ejemplo, asignamos una calificación a nuestros alumnos y ya queremos dar la retroalimentación del tema ya al final. Entonces, ¿de qué manera emocionalmente afecta esto a nuestros alumnos? Hablando de la asignatura en inglés. Que, bueno, por ejemplo, llegué a observar secundarias muy cercanas a Toluca, en donde yo veía cómo al alumno le impactaba que después de decirle, obtuviste, no sé, un 6 de calificación, cuál era o cómo era que reducía su motivación por seguir aprendiendo un segundo idioma. Entonces, pues de eso trató mi planteamiento del problema. Ahora, previo a empezar la tesis, hicimos nosotros un proyecto de tesis que fue prácticamente un esqueleto general
de lo que iba a llevar nuestra tesis ya como tal. Este proyecto de tesis, pues obviamente se dio a revisión en el área de titulación y constaba de aproximadamente entre 40 a 60 páginas, en las que ya nos pedían nosotros ya ir como redactando qué estrategias podríamos utilizar, investigación teórica, nuestra hipótesis, la metodología, los recursos y nuestro planteamiento del problema. La siguiente, por favor. Ahora sí, acerca del contexto educativo en el que actualmente estoy trabajando, es la Escuela Secundaria Oficial número 0121, Alfredo del Mazo Vélez. Esta secundaria está ubicada en el municipio de Aculco, Estado de México, y en cuanto a su infraestructura de manera general, es una escuela que cuenta con 4 salones por grado, es decir, tiene un total de 12 salones. Cuenta con biblioteca escolar, tienda escolar, baños para los alumnos, tanto para los alumnos como para los maestros, y bueno, cuenta con los servicios en general. El grupo de estudio con el que estoy trabajando es el tercero A, y en cuanto a mi titular de asignatura, es la maestra Irma Lara Padilla. La siguiente, por favor. Ahora, antes yo de diseñar las estrategias, tuve que llevar a cabo un diagnóstico, es decir, las herramientas que me permitieran hacer la recolección de los datos. Las herramientas que diseñé, pues que utilicé fueron las entrevistas, los cuestionarios, videos, fotografías, y algo también importante era el diseño del diagnóstico sobre el nivel de inglés y los estilos de aprendizaje. Maestra, ¿me podría compartir, por favor, el documento de Excel? ¿Sí se aprecia? Sí, es uno que dice tercero A, por favor. Ya estamos en ese. ¿Sí? Solamente que un poquito como a la izquierda. Bueno, su derecha. Esa, ajá. Sí, no sé si lo pudiera hacer un poquito más pequeño, por favor, para que se alcancen como que a visualizar un poquito más. Bueno, estos fueron los resultados del diagnóstico que yo hice. Hice el análisis por cada reactivo. Cada reactivo estaba como sustentado en una práctica social. Si el diagnóstico lo apliqué a tercer grado, pues lógicamente iba yo a evaluar los aprendizajes que ellos traían del segundo grado. Entonces, en cuanto a este análisis del diagnóstico y a la conclusión, yo pude deducir con que los alumnos tenían un poquito de problemitas con el aprendizaje de los tiempos verbales en inglés. Entonces, ¿yo de qué manera iba a poder pues aumentar ese porcentaje en ellos? Haciendo uso de la retroalimentación y que fuera pues una evaluación formativa. ¿Puedes regresar a la presentación, por favor? Sí, la siguiente, por favor. Yo he diseñado hasta el momento 5 estrategias, de las cuales el día de hoy voy a hablarles de 2. El primero es un feedback cube, que es un cubo de retroalimentación. Este cubo yo lo diseñé con una caja de cartón que reutilicé, que diseñé, que decoré. Y para eso entonces, yo en cada cara del cubo redacté 6 preguntas que me permitieran hacer retroalimentación en la tercera clase de cada semana. O sea, yo utilizaba este cubo en la tercera sesión que tenía de inglés. El cubo tenía las siguientes preguntas. What did you learn about the topic? ¿Qué aprendiste tú sobre el tema? Dime un ejemplo usando el tema. Toma una pregunta y responde. Toma 2 preguntas y responde. Esas preguntas yo las llevaba en sobrecitos que eran acerca del tema. Free questions. Bueno, aquí hacía yo una pregunta libre y buena suerte, a la próxima. Esta fue la primera estrategia que yo diseñé y puedo deducir que tuve buenos resultados
porque como lo dije, la apliqué la tercera sesión de la semana. Entonces yo colocaba a mis alumnitos alrededor del salón, sus banquitas alrededor del salón, y empezábamos con esta dinámica del juego. Entonces ellos se divertían y al mismo tiempo retroalimentaban el tema. Recibí un comentario al final de la sesión con el grupo que apliqué esta estrategia, en el que me preguntaron que cuándo les iba a volver a llevar el cubo, porque realmente pues les había gustado. Después, ya discutiendo con mi asesora de tesis y con mi titular de prácticas, me dijo que por qué no implementaba otras preguntitas, o sea, algo que fuera un poquito más dinámico, que los motivara un poquito más. Entonces, para eso ya fue mi estrategia número 2, que fue una ruleta. Prácticamente algunas preguntas son las mismas, solamente que aquí ya le doy la oportunidad al estudiante de que él elija a otro compañero. La pregunta que dice, choose a new classmate to participate. Aquí ya ellos tienen, por ejemplo, si yo lo hacía usando la lista de asistencia y elegía a una personita, y esa personita giraba la ruleta y le salía ese cuestionamiento de que eligiera a otra persona, pues ellos interactuaban y al mismo tiempo estaban retroalimentando y pues estaban aprendiendo más. La siguiente, por favor. Ok, como conclusión yo puedo deducir que la parte de la retroalimentación, bueno, antes les voy a decir los objetivos que tienen y las características generales. Bueno, es una evaluación formativa, como se los comenté, y por ende trae un aprovechamiento académico. Yo logré, bueno, ahorita en un momento se los voy a compartir de nuevo, logré aumentar el porcentaje que tenían mis alumnitos cuando yo apliqué el nivel de diagnóstico de inglés. Es una retroalimentación constante, me sirve también para una aclaración de dudas y cuestionamientos a tiempo antes de la evaluación. Y pues al mismo tiempo genera una motivación y una inspiración en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Y pues sí, como conclusiones serían esas. Yo la verdad me gusta mi tema, me gusta la retroalimentación, porque considero que es una parte muy importante para llevar a cabo una evaluación formativa y pues me permite que mis estudiantes no sigan aprendiendo el idioma inglés con errores y que pues lo sigan llevando con ellos. Listo, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación, recordando que dudas y preguntas serían en el chat y los ponentes la responderán al término de todas las presentaciones. Bien, damos inicio con la participación de Natalie Sánchez Mota, de la Escuela Normal del Valle de Mezquital. ¿Está presente? Natalie Sánchez Mota, ¿no está? Bien. Entonces, se encuentra José Juan Manjarres Mora. Sí, aquí me encuentro. ¿Sí? Bien. Damos inicio con usted. Cámaras y micrófonos están con usted. Adelante. Ahí me dicen si se puede observar la presentación. Claro que sí. Bueno, en esta participación yo voy a hablar sobre lo que es el portafolio de evidencias a partir de mi experiencia desde sus inicios hasta en lo que llevo actualmente. Esta modalidad de titulación se basa más en la construcción de todo lo que hemos aprendido o en lo personal, lo que he aprendido significativamente a partir de una serie de evidencias seleccionadas desde un punto reflexivo, analizando, evaluando y organizando estas evidencias según la relevancia, la pertinencia y la representatividad de cada una de ellas con respecto a las competencias que nos están marcando el perfil de egreso de los planes de estudio 2018. Todo lo anterior con el fin de dar cuenta el nivel de logro
o desempeño alcanzado a través de la formación docente. Bueno, ¿cuál es el proceso? El proceso de este portafolio se hizo a partir de un protocolo que se construyó a partir de una problemática en un grupo, y ya posteriormente, al revisar ciertas características que debe de tener este portafolio, se da una modificación en donde se debe de seleccionar primero el tema. Este tema se selecciona de acuerdo a las necesidades del estudiante, o a partir de una experiencia vivida, o incluso desde la personalidad como profesional docente. Este tema en lo particular se basa más en la gamificación, ya que a partir de la competencia seleccionada, que es el de diseño de planeaciones, esto va basado a partir del perfil de egreso, las evidencias contadas, ya que a partir desde el primer semestre hasta séptimo semestre, las únicas evidencias que contamos con más validez son las planeaciones que se van desarrollando día a día para las prácticas docentes. También son a partir de reflexiones, tanto personales como colectivas. Bueno, a partir de ya tener construido el protocolo, se da el acercamiento con el asesor. Para esto, la escuela nos indicó quién iba a ser nuestro asesor de acuerdo a la temática. Ya cuando nos asignaron a nuestro asesor, ya lo pudimos identificar, tuvimos que tener el primer contacto para tener claro cuál es nuestro horario, cuáles son las sesiones, qué se van a acordar en cada sesión, y a partir de esto empezar a construir lo que es el documento de titulación. En cada sesión se debe de tomar acuerdos, recibir observaciones y recomendaciones. Aquí, como cada sesión se revisa desde el primer capítulo hasta lo que se lleva actualmente, ya que esto nos permite identificar si realmente se está construyendo bien el portafolio o hay que modificar algo. Posteriormente tenemos las investigaciones. Estas investigaciones son qué dice el plan y programas vigentes para la formación docente. También tener en claro cuál es nuestro tema, qué es lo que dice acerca de este tema, cuáles son estas competencias que nos permite construir el portafolio, las tendencias y modelos de la formación docente, tanto internacionales como nacionales, para posteriormente contrastar y poder tener claro si realmente estamos mejorando o teniendo este logro que se está alcanzando. También hay que fundamentar con la teoría del aprendizaje y la evaluación en la formación docente, ya que todos los alumnos aprendemos diferente, tenemos nuestro estilo, nuestro ritmo muy desfasado, por así decirlo, ya que algunos somos auditivos, otros son kinestésicos y otros son visuales. Pero esto nos permite identificar nuestros logros. Ya casi por terminar, tenemos las evidencias. Esta es la recopilación de todas las evidencias con las que contamos. También hay que revisar si contamos con alguna observación por parte del asesor de la asignatura, y si tenemos varias evidencias de una misma asignatura y con una misma temática, tenemos que revisar cada evidencia para decir cuál fue nuestro primer contacto con el tema, cómo se avanzó y cómo se adquirió este conocimiento. También tenemos, por último, las reflexiones y conclusiones. Este es un proceso que se va teniendo a partir de la primera evidencia, que es un producto. Posteriormente tenemos las observaciones, que son las notas de nuestros asesores o de nuestros maestros. Y por último tenemos nuestras reflexiones. Aquí tenemos que tener muy en claro cuáles son nuestras áreas de oportunidad y cuáles son nuestras fortalezas. Y a partir de las áreas de oportunidad nos permite construir nuestra siguiente evidencia y mejorar día a día. ¿Cuáles son los retos que he presentado? Bueno, como punto 1 es más información de esta modalidad de titulación.
ya que, como sabemos, esta modalidad es muy nueva y poca usada, pues a partir de unas investigaciones, en la institución se cuenta con muy pocos portafolios, cada maestro le da un significado al portafolio, o nos dicen que el portafolio es basado nomás en una competencia, o nos dicen que es basado a partir de un tema. Entonces es más de estar revisando qué es lo que debe de contener este portafolio y revisar si realmente se están cumpliendo con estos requisitos. También un reto que se ha presentado muy seguido es el funcionamiento de la página de DGESU, ya que esta nos permite visualizar el perfil de egreso, las competencias, nuestra malla curricular, ya que esta página a cada rato está fallando y a veces no nos deja acceder o nos marca que tiene un virus o no existe. Entonces es muy difícil tener esta información, la que nos pueden proporcionar la página de GESU, y también de revisar cuáles son nuestros planes y programas para cada asignatura. También tenemos investigaciones científicos y las tendencias, ya que al realizar unas investigaciones en Google Classroom, a veces nos marca que son muy antiguas y no nos sirven, o se contrastan las tendencias con programas del 2012 o de otras más anteriores y no de las actuales, o incluso con la nueva escuela mexicana. Entonces, es muy difícil encontrar estas tendencias o esta información. E incluso investigaciones acerca del tema de la gamificación utilizada en México, ya que este tema es más para un área virtual, como lo estamos llevando este coloquio. Entonces, es tener mucha disposición y mucho tiempo para revisar estos temas. Y por último, es la discriminación de evidencias. Ya al tener todas las evidencias presentadas, es contar con qué evidencias puedo yo demostrar mi inicio y mi avance, e incluso cómo obtuve el logro de la competencia o de la adquisición del conocimiento que nos están proponiendo cada uno de nuestros maestros. Y por mi parte sería todo. Muy bien, agradecemos la participación de José Juan. Damos paso a la presentación de la señorita Diana Guzmán y de la señorita Citlali Elizalde de la Escuela Normal Urbana, haciéndoles el recordatorio que todas las dudas, preguntas que surjan a lo largo de la presentación de estos jóvenes, pues nos las hagan llegar a través del chat, y al término de esta presentación se podrán dar respuesta a cada uno de ellos. Por mi parte, cedo el micrófono a la señorita Diana Guzmán, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me ayudarían mencionándome si mi presentación ya se puede ver, por favor? Sí, ya se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, pues para iniciar, el trayecto de la investigación, retos y posibilidades. Mi nombre es Diana Guzmán Méndez y actualmente me encuentro culminando el 7º semestre de la licenciatura en Educación Primaria. Y me gustaría empezar con esta frase que dice: investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Albert. Para empezar, me gustaría ahondar en mi tema de tesis, en el tema de investigación titulado El arteterapia como estrategia fundamentada en la neuroeducación para el aprendizaje de los estudiantes de educación primaria, en modalidad de tesis. Cabe recalcar que ¿por qué escogí este tema? Bueno, parte desde tener
o ser conscientes de que tenemos un nacimiento de una nueva cultura, pues estamos viviendo e indagando y socializando con estudiantes que han vivido una pandemia global. Entre ellos, tengo como objetivo principal identificar cómo se relaciona y los beneficios que tienen la neuroeducación y el arte terapia en el aprendizaje de los estudiantes de educación primaria. Si bien es cierto, el arte ha sido una de las principales razones que han dejado atrás los maestros. ¿Por qué? Porque se considera como pérdida de tiempo, como una materia que no servirá para la vida, etcétera. Y no nos damos cuenta que esta materia puede ser transversal para cualquier otra. Además de que busco tener una educación 360, y no 360 cuando, no quiero decir 360 cuando dicen, voy a dar un giro a mi vida de 360, no porque llegamos al mismo lugar, sino el 360 porque quiero abarcar cada ámbito. El contemplar el nuevo plan y programas de la nueva escuela mexicana. Si bien hemos sido parteaguas de vivir diferentes planes y programas, y lo que este nuevo plan y programas nos estipula es que tenemos 7 ejes articuladores, el cual en el 7º nos habla que es las artes y experiencias estáticas, con el fin de recuperar el valor formativo de las artes, así como el quemar etapas. ¿Por qué lo relaciono mucho el arte terapia con la neuroeducación? Si bien es cierto, la arte terapia surge de un evento traumático y la pandemia no es la excepción. Es por ello que hablo de un quemar etapas. ¿Por qué quemar etapas? Porque cada estudiante, cada niño y cada persona debe de vivirlo acorde al mismo, así como trabajar con el cuerpo completo. Tienen muchos la idea errónea de que la arteterapia es solamente el dibujar o pintar mandalas para desestresarse. Estamos completamente equivocados. El trabajar con el arteterapia es un auge y es un parteaguas de diferentes disciplinas. También nos ayuda a posibilitar e igualar que el arte permite trabajar desde diferentes sentidos, ya sea sensoriales, auditivos, escritos, etcétera, o inclusive el baile. En crear nuevas cosas. Cada estudiante tiene particularidades y habilidades distintas. Es por ello que de ellas se deben de tomar y reforzar estas mismas, así como nos ayuda a visibilizar. Si bien en todo salón contamos con estudiantes de los cuales han destacado más unos que otros, y esta nos va a permitir visibilizarlos, porque no solamente vamos a tener la mirada hacia el estudiante que más participa o hacia el estudiante que nunca habla o el estudiante que siempre es inquieto, no, nos va a posibilitar esta visibilización del por qué actúa de esta manera, así como el manejo de las emociones. La neuroeducación te permite esto. Si bien el cerebro ha existido muchos neuromitos, entre ellos es que solamente un hemisferio es el que funciona o que un hemisferio es el creativo, sino en cambio, no. Lo que sí bien es cierto es que tenemos 86,000 millones de neuronas, las cuales están conectadas, y es por eso que nos permite tener este manejo de emociones y estas autorregulaciones, además de la aplicación de diversas artes. Como ya lo mencionaba, no solamente el arte de dibujar, el de arte de pintar, sino el arte corporal, etcétera, y el autoconocimiento de sí mismo. Durante este trayecto que he indagado sobre mi tema de investigación, me he presentado diferentes retos y desafíos. Así, a simple vista, pareciera que son retos y desafíos muy grandes, pero no. Entre ellos, el ser partícipe, atender los espacios de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, durante estos temas, durante estos tiempos, la procrastinación es un auge principal. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en el error de que todavía tenemos tiempo, en el que todavía podemos hacerlo de diferente manera, y no es así. Es por ello que atender espacios diferentes en ciertos momentos, el reflexionar de mi práctica para una selección de tema, porque si yo, más que nadie lo puedo mencionar, es que cuando yo planteaba mi tema muchas veces me dijeron, ¿y estás segura? ¿Y tú conoces el funcionamiento tuyo como para poder entender el de los demás? Exacto, no lo entendía, pero es por ello que realizo esta investigación, es por eso que me va a permitir llegar a concluir aún ciertos paradigmas, y también que es un proceso metacognitivo de saber cuál tema sí y cuál tema no, ser consciente de lo que estoy haciendo, un eje transversal de reflexionar
de investigar, de tomar decisiones y de evaluar mi propia práctica, así como el contextualizar. Este se basa en el acercamiento a nuevas estrategias, como lo es el arteterapia, eliminar mitos, como el que hace ratito mencionaba, reconocer que existen nuevos estudios y que no quedarnos en la etapa de hace siglos. ¿Por qué? Porque tenemos nuevos estudiantes y así como poner en duda las hipótesis que nosotros mismos nos planteamos, porque muchas veces planteamos diferentes cosas y nos las vamos arrastrando y de las cuales a veces ni siquiera son ciertas. Es por ello que poner en duda estas hipótesis y poderlas comprobar te generará una mayor parte investigativa. Y la confusión de temas. Esto yo creo que es un reto que todos presentamos en este semestre. ¿Por qué? Porque tenemos tantos en mente que no podemos delimitar a uno solo. El aprendizaje en el servicio. Este se basa en tener esta implicación con la sociedad y la sociedad con la escuela. Asimismo, como decía, se veían tantos retos, pero no, son más posibilidades. Entre ellas destaco en las nuevas participaciones y experiencias como investigadora. Tuve la oportunidad de participar en diferentes foros, tanto formales como informales, de los cuales me ayudaron a desarrollar diferentes habilidades y capacidades, entre ellas las de organización, de liderazgo, en participar como ponente, participar como escuchar. Entonces, cada una de ellas me sirvió para forjar un nuevo carácter como investigadora. También en el participar en el ENOR 2021 con la propuesta Jugando Ando, Aprendiendo Tanto, la cual me permitió entender que las tecnologías y la pandemia fue una posibilidad que a mí se me abrió, así como los cursos, como lo fue el de 8 estrategias para redactar relatos, el ensayo argumentativo, ahora cómo sustento mi opinión, y sobre todo también que ahora es mi nuevo tema, que es el de tesis, neuroaprendizaje y el arteterapia. Asimismo, el aprendizaje basado en historias que fue impartido por una escuela de Málaga, España, y cabe destacar que en estas posibilidades me permití el desarrollo de competencias investigativas, según Castillo 2018. Entre estas, las competencias, ustedes me preguntarán, ¿pero qué son? No son competencias de yo llegaré primero o yo ganaré, no, sino son habilidades y saberes de las cuales apuntan a conocimientos científicos. La principal, la que es la cognitiva, esta se basa más en lo que voy a conocer, en lo del tema. En el análisis, aquella comprensión, porque si bien es cierto, no es lo mismo lo conocerlo a analizarlo. Por eso muchas veces nosotros caemos en el error que decimos, nuestros estudiantes leen, mas no comprenden el tema. Lo mismo sucede aquí. Investigamos, pero no lo analizamos. También en lo procedimental, en esta indagación, en esta experimentación, porque si mi tema de tesis está guiado a una población, es ahí donde voy a darme cuenta si está bien lo que estoy haciendo o está mal. Asimismo como las interpersonales, porque si bien es cierto no es un trabajo individual, lo pareciera, pero no lo es, porque trabajamos con un maestro titular, trabajamos con nuestras muestras de aquellos que haremos nuestras entrevistas, y asimismo las comunicativas, el poder conocer estos tipos de textos, como lo mencioné anteriormente, se me dio esa gran oportunidad de poder tener diferentes cursos para poder saber aquello. Y por último, las tecnológicas. Si bien es cierto, la tecnología fue una gran herramienta, pero hay que tomar en cuenta que no nos debemos apropiar por completo, porque si no, posteriormente no sabríamos cómo hacerla. Y las observacionales, que era detectar el problema en el cual queríamos ahondar. Y una ampliación de conocimiento, como fue el vocabulario, la estructura de textos, en el campo educativo y mis actitudes. Y por último, un proceso de calidad, tener un seguimiento del aprendizaje orientado de principio a fin y guiado en la asertividad. ¿Esto qué quiere decir? De hacer sí o no lo que se me está proponiendo. Y por último, mis referencias bibliográficas. Muchas gracias, Diana, por esa participación. Les comento que ha llegado el momento de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerle a los panelistas que el día de hoy amablemente tuvieron a bien, ahora sí, presentar su exposición, les pido que pues pueden hacer uso de los micrófonos para que nuestros compañeros en formación puedan dar respuesta a sus inquietudes que están presentando.
Sírvanse a levantar la mano si hay alguna duda. Compañeros. ¿O todo quedó claro? ¿No hay dudas? Disculpe, doctor, falté de presentar yo. Ah. Perdón, Citlali. Pensé que era un solo equipo, el Diana y usted. No, doctor, somos distintas. Ah, ok. Bien, entonces, pueden empezar a presentar. Solicito al staff, por favor, compartir pantalla. Gracias. Adelante, Citlali. Su micrófono está apagado. ¿Me escuchan? Listo, ya. Ah, ok. Bueno, yo les voy a presentar el trayecto de investigación, estos retos y oportunidades que se han ido presentando al desarrollar pues este protocolo de investigación. El primer reto fue la elección del documento a desarrollar, la decisión de desarrollar entre tesis, informe de práctica y portafolio de evidencia. Cuando íbamos en sexto semestre se nos dio la oportunidad de conocer en qué consistía cada uno de estos. Entonces, pues yo me elegí tesis y elegí tesis porque esta me iba a permitir contribuir al conocimiento y aportar pues soluciones innovadoras a problemáticas en específico. Bueno, ¿cómo ha sido este flujo de la investigación que he ido desarrollando? El primer punto fue identificar el problema o asunto de interés. Mi problema, bueno, el punto de interés me surgió porque estamos en un mundo completamente globalizado, donde experimentamos demasiados cambios, múltiples avances y transformaciones. Es una era total de transición y por esto debemos ser conscientes que nada se mantiene igual, por lo cual es fundamental que transformemos nuestra práctica, nuestra educación. La pregunta que me hice yo fue, si todo evoluciona, ¿por qué mantenernos alejados nosotros como docentes a las realidades que se viven? Después, el segundo punto es buscar algo de literatura investigar acerca de este tema de investigación. Aquí tenemos que nosotros ver cuál es el bagaje de información presente en la red o en libros y así poder realmente ver si es lo que quieres investigar o no. Posteriormente, desarrollar las preguntas de investigación. En este punto, debemos ser conscientes que lo que tenemos que responder y las preguntas que tienen que guiar nuestra investigación es respecto a nuestro tema. Ahorita les voy a mencionar cuál es mi tema para que comprendan un poco de lo que estoy hablando. Después es revisar y alterar algunas preguntas de investigación. Debemos siempre guiarnos en base a nuestro tema. Eso es algo que mi asesor me ha dicho, que es importante que nuestras preguntas siempre se guíen a dar respuesta a lo que es el título de investigación. Después decidir la metodología de la investigación. Mi investigación se centra en una investigación documental con un aporte teórico empírico. Es decir, buscando y poder plasmar la información que se tiene acerca en el aula. Es importante que podamos también tener y desarrollar herramientas para recoger datos acerca del tema que se quiere saber. Ok, para que hable concretamente, mi tema de tesis es la neurociencia, un aliado en los procesos de enseñanza-aprendizaje de educación primaria. ¿Cuáles han sido los retos a elegir este tema? Hubo un momento en el que dudé respecto al tema elegido. Al hablar de neurociencia es un tema complejo.
más por los tecnicismos que existen. Es un tema que pues recientemente ha tomado relevancia, por lo cual, o sea, hay muy poca información respecto a cómo introducirlo en la educación. Sin embargo, obviamente hay. Existen demasiados neuromitos que nosotros como docentes, o muchos aún, consideramos que son importantes. Por ejemplo, eso de que el hemisferio, bueno, que los hemisferios se aprenden de distintas maneras, eso es un neuromito, pero hay muchos neuromitos que aún forman parte de nuestro quehacer docente. Otro reto que existe es el tiempo. Pues, al ser la neurociencia una rama, pues, que se encarga del estudio del cerebro es muy amplio y hay demasiados tecnicismos, por lo cual, o sea, fundamentarlo a la educación es un reto, y el tiempo que se abarca y que se tiene para desarrollar lo que es la tesis, pues, o sea, es corto y por eso es importante, por eso considero que el tiempo es un reto. También los recursos. Como ya mencioné, hay información, pero hay mucha limitación en la relación con otras áreas del conocimiento. Al poner esto, menciono que obviamente, como ya les dije, la neurociencia abarca el estudio del cerebro. Sin embargo, aún no hay algo que lo plasme adecuadamente o que haya algo que lo relacione íntimamente con lo que es la educación. Entonces, esos son los principales retos, porque debo ser capaz de poder adaptar estos a la educación. ¿Cuáles han sido las oportunidades? La principal oportunidad es que hay un gran bagaje de información. Podemos estar leyendo constantemente y poder relacionar la información que nos brinda la neurociencia con las principales teorías pedagógicas existentes, como lo es Vygotsky, Piaget, Ausubel. También hay uso de la tecnología para poder acceder a la información. También otra oportunidad que se me presenta es las prácticas profesionales, porque como ya les expliqué, mi investigación se centra en una metodología documental, pero a su vez es teórica y es empírica, o sea, ponerlo en práctica dentro del aula de clases. También la disponibilidad por parte del asesor, porque como ya les mencioné, en su momento tuve demasiadas dudas si realmente elegir este tema o no, pero afortunadamente, pues mi asesor me ha permitido y me ha posibilitado como que las herramientas para que yo no desista a este tema. La neurociencia, para mí, o sea, debe brindarnos a nosotros como docentes, ayudar a los profesores a entender el proceso educativo, entendiendo que, o sea, al realizar esta tesis no pretendo que sea una receta, algo que se tenga que seguir al pie de la letra, no, sino que poder incluir estos aprendizajes, estos conocimientos que se tienen acerca del cerebro en nuestra práctica nuestra práctica docente, en nuestro trabajo, en el servicio. Que podamos ver que no hay limitaciones, o sea, nuestro cerebro aprende de manera innata y no es no es algo que nosotros podamos modificar o así. Nosotros aprendemos desde pequeños, o sea, de manera innata. Entonces, debemos como que reconocer todos estos conocimientos e incluirlos en el aula, poder aprovechar las capacidades de nuestro cerebro y así pues mejorar cada uno de nuestra formación. Coloqué esta frase porque se me hace muy importante. Mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar. Comprobando intervengo. Interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Me parece un trabalenguas o algo complicado, pero nosotros como docentes debemos tener esa capacidad de buscar continuamente, de poder transformar, de tener una investigación, acción constantemente.
Y pues eso sería todo. Ok, agradecemos a la presentación de la compañera Citlali. Abrimos los micrófonos para las preguntas o dudas en referencia a los diferentes trabajos que hoy se presentaron. Por favor, levanten la mano si hay alguna duda o alguna interrogante que deseen saber, jóvenes. Bueno, creo que no hay dudas, no hay comentarios. Por mi parte, quiero agradecer y felicitar a cada uno de los panelistas que hoy en día tuvieron a bien presentar sus avances de investigación. Los felicito, excelente trabajo en coordinación con sus compañeros asesores. Y me permito dar la palabra a la maestra Carmina Rivera, quien en esta ocasión nos acompañó como relatora para dar lectura al acta correspondiente. Maestra Muy Carmina. buenas tardes a todos, docentes, directivos, estudiantes normalistas y público en general que nos acompaña. Voy a dar lectura a la relatoría de la mesa 7 que corresponde al trayecto de la investigación, retos y posibilidades, estando como moderador el doctor Carmina Rivera Mora. Las investigaciones que proponen o temas de interés que surgieron fueron los siguientes, que es la interpretación de textos literarios, el uso de la retroalimentación, los beneficios que tiene la neurociencia y la arteterapia, el portafolio de evidencias y finalmente el trayecto de la investigación, retos y oportunidades. Los retos que presentaron algunos de los jóvenes o que nos compartieron, algunos de ellos son el siguiente: el juego para producir aprendizajes significativos, el diseño de estrategias para la retroalimentación y el funcionamiento de la página de la DGESUN. Algunos de los retos que presentaban o manifestaban, como fue el joven de la escuela de Durango, fue que no siempre estaba habilitada la plataforma de la DGESUN o que o tenía virus o algunas situaciones se le presentaban y no le permitía seguir avanzando en su proceso. Tenemos también el tiempo, los recursos y que en muchas ocasiones, por ser un tema reciente, había escasa información. En cuanto a las oportunidades, ustedes están proponiendo el uso de actividades lúdicas en las prácticas profesionales, la investigación documental, el uso de la tecnología y las prácticas profesionales, entre otros. Las dificultades es la carta de exposición de motivos, la detección del problema, el planteamiento del problema, entre otros. Finalmente, las áreas de oportunidad, hacer uso del juego como estrategia, la selección de estrategias de recursos, posibles estrategias innovadoras, estrategias efectivas para proporcionar retroalimentación, para inspirar el aprendizaje y aclaración de dudas y o cuestionamientos a tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Agradezco a la maestra Carmina Rivera Mora el haber estado con nosotros y no quiero dejar pasar esta ocasión para reconocer la participación del equipo del staff que hoy también nos apoyó y nos brindó las facilidades necesarias para llevar a cabo este diálogo con ustedes, este intercambio de ideas, de experiencias, vivencias. Y pues les repito nuevamente, bienvenidos en este encuentro normalista, en el segundo. Esperamos que en el tercer encuentro normalista nos visiten ya como futuros licenciados en educación primaria y lo que conlleva a presentar qué avances tuvieron
cómo lo vivieron. Por mi parte y por la parte de la Escuela Normal Urbana, damos por finalizados los trabajos, agradeciendo la presencia y asistencia de todo el público que hoy nos acompaña en esta mesa de trabajo.